Hola, mi nombre es Jesús Daniel Marino Santos, soy alumno de la Facultad de Medicina. Voy a realizar un podcast del tema del Banco Mundial, que pertenece a la materia de análisis del mundo contemporáneo. Vamos a empezar a definir qué es el Banco Mundial. El Banco Mundial es una institución que proporciona financiamiento, asesoramiento en materia de políticas y asistencia técnica a los gobiernos. También se centra en el fortalecimiento del sector privado de los países en desarrollo. Banco Mundial básicamente va a asistir a los gobiernos de una manera en que ellos puedan desarrollarse hablando económicamente, socialmente, políticamente, y además ofrece un asesoramiento, es decir, que el Banco Mundial puede financiar a los gobiernos de los países que sean miembros de este Banco Mundial, porque vamos a encontrar que ciertos países no pertenecen a esta grandiosa organización. Entonces, el Banco Mundial va a tener antecedentes, es decir, vamos a hablar acerca de la historia del Banco Mundial. Tenemos que el Banco Mundial fue creado en 1944. Esto fue básicamente, eh, bueno, sus orígenes se remontan hacia la reconstrucción de los países que fueron devastados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue uno de sus principales impulsores para que fuera la creación de este Banco Mundial. Después en ese tiempo se dio a conocer muy rápidamente por los grandes beneficios que traía hacia los países que estaban en pleno destrozo económico. Si no fue hasta que evolucionó hasta el día de hoy que se convirtió en un grupo conformado por 5 instituciones de desarrollo. Es decir, es que el Banco Mundial va a tener 5 instituciones de desarrollo que están asociados al mismo Banco Mundial, que más adelante los mencionaré. También tenemos que en 1956 el Banco Mundial comenzó a proporcionar financiamiento a empresas e instituciones financieras privadas de países en desarrollo. Básicamente el Banco Mundial va a financiar hacia el gobierno y hacia sectores privados de países en desarrollo. Los países de desarrollo hablamos de aquellos países que comúnmente se les denomina países que se encuentran entre la posición primermundista y tercermundista. Son los países que van teniendo un gran crecimiento económico, social, político, cultural con el paso del tiempo. Entonces, ese tipo de países el Banco Mundial va a comenzar a financiar, es decir, a financiar las empresas. Es a través de la prestación de recurso económico, que en este caso hablamos del dinero, por los cuales pueden tener un desarrollo a largo plazo, corto plazo, que busca beneficiar la misma empresa a la cual se está invirtiendo o el mismo país que tiene esta empresa dentro de su poder de gobernación. También tenemos que en 1960, en este año el Banco Mundial presentó una mayor atención a los países más pobres, con lo cual básicamente tuvo un gran objetivo, que es la eliminación de la pobreza. Entonces, en este año el Banco Mundial se dio a conocer por este gran objetivo que se está realizando, que se realizó en ese entonces, que básicamente busca eliminar la pobreza, que viene acompañado de la fecha anterior, que básicamente busca financiar al gobierno a través de sus instituciones para fomentar lo que es el empleo, para buscar una mejor alternativa a agricultura y pueda darnos una mejor en cuestión alimentaria, que puedan tener alimentos, que puedan tener una salud digna, que básicamente busca también el acceso al agua potable. Entonces, el Banco Mundial, a través también de su funcionamiento, se centró el gran objetivo de eliminar la pobreza de los países más pobres. En este caso, cuando hablamos de los países más pobres, nos podemos referir a los países que conforman el continente africano, ya que presentan un gran índice de pobreza. No obstante, podemos mencionar que también en el continente americano hay países que están sufriendo una gran pobreza, sin mencionar que en los países asiáticos se encuentran algunos otros ejemplos. Tenemos que en 1968
El Banco Mundial en esta ocasión se va a centrar en satisfacer las necesidades básicas de las personas en este mundo que se está desarrollando. Cuando hablamos de satisfacer las necesidades básicas, nos referimos a los servicios sociales, como puede ser la educación, la salud, la alimentación, la calidad de vida, la alimentación. Son todas aquellas necesidades que necesitamos nosotros los seres humanos para poder vivir en un mundo con una calidad de vida. Entonces, en esta ocasión, el Banco Mundial se va a centrar básicamente en satisfacer nuevamente a través del financiamiento entre los gobiernos. El Banco Mundial, su principal objetivo solamente puede actuar de esa manera a través de financiamientos. Después tenemos que en 1980, para completar lo que viene siendo el Banco Mundial, se va a crear el Tribunal Administrativo del Banco Mundial. Este Tribunal Administrativo es para decidir las disputas entre el Banco Mundial y entre los términos de acuerdos. Básicamente este va a fungir como una jerarquía dentro del Banco Mundial, en la cual va a establecer un orden, va a establecer el seguimiento a través de las inversiones y los términos adecuados en materia de política, para complementar bien lo que es la plantilla y la estructura del Banco Mundial. Ahora muy bien, vamos a hablar acerca de cómo está estructurado el Banco Mundial. Pues básicamente el Banco Mundial tiene presencia alrededor de todo el mundo. El Banco Mundial está presente en más de 130 países del mundo. En este caso podemos referirnos que México afortunadamente está entre esos países. También el Banco Mundial actualmente cuenta con más de 10.000 empleados y más de 5.000 consultores, que estos se encuentran temporalmente inactivos hasta que se requiere una mayor asistencia en lo que viene siendo a grandes cantidades de información o grandes cantidades de asesoramiento. Entonces, repitiendo lo anterior, que Banco Mundial va a estar conformado o va a estar también implementado con otros cinco instituciones de desarrollo. Aquí los voy a mencionar. El Banco Mundial va a trabajar con estos cinco partes de desarrollo o cinco también instituciones de desarrollo para mejorar el financiamiento hacia los sectores gubernamentales, ya que además va a tener ciertos enfoques para una mejor asistencia y una mejor comprensión de lo que se va a realizar. En el número uno tenemos al Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, que actualmente tiene presencia en México. La segunda organización es la Asociación Internacional de Fomento. La tercera es la Corporación Financiera Internacional. La número 4 es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Y la última, que es la número 5, es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Básicamente estos son los otros 5 convenios que tiene el Banco Mundial para ofrecer un mejor financiamiento y una mejor cercanía a la hora de poder cumplir sus objetivos dentro de los países. Ahora, vamos a hablar de los objetivos del Banco Mundial. El Banco Mundial como número uno tiene el objetivo a raíz de lo que ya hablamos de la historia, que básicamente se creó para financiar los países económicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pues ese va a ser su objetivo principal del Banco Mundial, que es básicamente crear una economía mundial más estable. No solamente mundial, sino que también hablamos acerca de un país, acerca de una región, de básicamente que esté gobernado por un gobierno, para crear una economía más estable. También tenemos la reducción de la pobreza en países de vías de desarrollo, lo que comentábamos anteriormente, que el Banco Mundial va a ayudar a aquellos países que están en su pleno auge a pasar a otras condiciones de vida de buena calidad. También proporciona préstamos financieros a los países. Básicamente se dedica a prestar este financiamiento económico a los países para que ellos puedan utilizarlo en lo que crean conveniente dentro de su gobierno. Ya pueden ser a través de crear nuevas infraestructuras que beneficien al país, nuevos, nuevos objetivos, no sé, como un aeropuerto, como mejorar las instituciones de salud, la educación,
megaproyectos que puede aumentar la economía, el tránsito de libre comercio, su turismo, básicamente que busca una mejor calidad de vida de las personas y del país. También promueve la prosperidad compartida y el último objetivo que les puedo compartir es que ayuda al crecimiento sostenible de infraestructuras de los países. Es decir, por ejemplo, si un país quiere desarrollar una infraestructura que le permita tener una mejor condición de empleo dentro de su país, pues lo que va a hacer el Banco Mundial es que va a ofrecerle este financiamiento que el país no cuenta con ese recurso en ese momento para que pueda avanzar con ese desarrollo y no se quede a medias o no se quede solamente con una ilusión, para que así puedan hacer este megaproyecto o esta megaestructura que puede beneficiar al país para después posteriormente irlo pagando con las ganancias que se vayan recaudando. Entonces, vamos a hablar que el Banco Mundial no solamente es un préstamo que solamente es de acuerdo a garantías, años para devolver el dinero. Vamos a encontrar 5 tipos de préstamos que ofrece el Banco Mundial a los países. El número uno es el préstamo para proyectos. Bueno, en este préstamo se va a otorgar el préstamo para desarrollar un proyecto en específico, como cuáles pueden ser unas carreteras, proyectos pesqueros, infraestructuras, aeropuertos, puertos marítimos, que básicamente son proyectos en específicos. Después tenemos los proyectos sectoriales. Estos proyectos sectoriales pueden ser vía BIRF y vía AIF, que en sus siglas en inglés. Bueno, pues estos préstamos gobiernan todo un sector de la economía de un país, que puede ser la energía, la agricultura. Hay que recordar que la economía de un país va a depender de muchos factores. En este caso puede ser por la agricultura, ya que puede exportar ciertos productos hacia otros continentes o hacia otros países, que también puede ser el flujo de turismo, puede ser la infraestructura en grandes empresas que se dediquen a la construcción de ciertos equipos, ciertos carros, por ejemplo, o de igual forma, en industrias o sectores privados que tengan relación con la salud, como la farmacéutica. Tenemos el otro tipo de préstamos que son los préstamos institucionales. Bueno, estos préstamos institucionales sirven para la reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio. Básicamente, este préstamo es el que abre la puerta para que los países puedan depender de otros países al momento de de querer realizar el libre comercio. Básicamente este préstamo es para mejorar la logística acerca de la distribución de la mercancía a través del continente por diferentes vías, puede ser aéreas, marítimas, terrestres, ¿por qué no? Y básicamente este préstamo va a financiar para que el país se pueda reorganizar, orientando sus políticas hacia el libre comercio a través de acuerdos internacionales. En este caso, México tiene un importante acuerdo internacional con los países vecinos del norte, que es Estados Unidos de América y Canadá, a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que básicamente es un ejemplo de lo que viene siendo el libre comercio. Tenemos también el préstamo de ajuste estructural. Este préstamo va a aliviar la crisis de la deuda externa con el fin de convertir los recursos nacionales en producción para la exportación. Cuando hablamos de deuda externa nos referimos a la deuda que tiene cierto país a través de un préstamo que le hizo cierta organización, cierto país, que realmente pues es un dolor de cabeza, ¿no? Para cualquier gobierno el tener una deuda. Por ejemplo, nosotros cuando nos endeudamos con cierta tienda, es un dolor de cabeza porque estamos pensando cómo le voy a hacer para pagar el dinero, porque cada año o cada cierto tiempo aumentan las garantías, no encuentro un trabajo que me proponga a pagarlo muy bien. Básicamente es un dolor de cabeza para una persona. Ahora imagínense si lo ponemos en una escala hablando de millones o billones de dólares, trillones, para cualquier gobierno es un dolor de cabeza. Entonces básicamente el Banco Mundial, para aliviar la crisis en ese momento, pues proporciona el préstamo para pagar la deuda externa.
pero básicamente no es como que nos da como que dé préstamo para que pague la deuda externa, ¿no? Sino que simplemente, básicamente, ese dinero nos va a ayudar para producir y para mejorar la producción y la exportación de recursos naturales, exportando lo que es petróleo crudo, lo que es gas natural, lo que viene siendo algunos minerales como el oro, la plata, hidrocarburos, que básicamente es para mejorar la logística, la producción, la infraestructura y que podamos que el país pueda mejorar o salir en dado caso de esa deuda externa. Tenemos los préstamos a fondo perdido. Bueno, fue creado básicamente como un modo de cambio monetario sin retorno, que un prestamista no recibe de nuevo ese dinero prestado. Básicamente es un cambio de divisas. Ahora, pues básicamente el Banco Mundial tuvo un gran impacto en lo que vino siendo la salud. Recordemos que acabamos de salir de una pandemia que el mundo no se lo esperaba y básicamente hubo muchos cambios dentro de la sociedad, en este caso cambios de salud y principalmente también está hablando geopolíticamente cambios económicos, ya que pues ningún país tenía previsto que en estos tiempos, en este siglo moderno, se avecinara una pandemia que básicamente agarró por sorpresa a muchos países de primer mundo, incluido Estados Unidos, China, que fue donde fue el auge, y algunos países europeos. Pues entonces, básicamente el Banco Mundial, al momento de pasar o de estar atravesando la pandemia, muchos países tuvieron la dificultad de sobresalir esta situación. Primeramente hablando de salud, ya que la salud es lo más importante que podemos priorizar en un gobierno. Y además a través de la economía, ya que recordemos que la economía no iba por un buen momento, ya que en ese tiempo también existía el debate acerca de lo que viene siendo acerca del petróleo que había unos conflictos en el Medio Oriente y parte de Europa. Entonces, pues básicamente la economía en algunos países que no están muy bien posicionados o no tienen una infraestructura adecuada, pues básicamente estuvo decayendo. En este caso, el Banco Mundial fue una gran ayuda para dichos países. En este caso, México fue un país que requirió la ayuda del Banco Mundial para poder sobrellevar este, lo que es una estabilidad económica dentro del país, porque actualmente también México no es como que cuente con un gran servicio de salud o una gran infraestructura. Realmente México es un país que no destina mucho lo que viene siendo sus impuestos para mejorar el sector salud. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues el Banco Mundial, lo que hizo, bueno, hay que recordar que es un organismo muy importante que básicamente también apoya programas de salud, de nutrición y de la población de todo el mundo. En este caso, tuvimos que el Banco Mundial tuvo una gran participación al momento de repartir o básicamente de dar a conocer las vacunas que se estaban creando a través de lo que viene siendo la pandemia del sistema COVAX. Básicamente el Banco Mundial, el sistema COVAX permitió que las vacunas, bueno, fue un gran apoyo para el proceso de desarrollo, fabricación y distribución de las vacunas para el COVID-19, que básicamente promovió y tuvo la gran tarea de repartirlas o de darlas o de hacerlas llegar hacia los diferentes lugares de toda la tierra, incluyendo aquí a México, al estado de Guerrero, por decir un ejemplo. Entonces, el Banco Mundial desde el principio se ha comprometido a ayudar a los países en desarrollo, dando una cobertura sanitaria universal a través de los sistemas de salud más sólidos y resilientes. Además de que también se enfoca a proporcionar servicios sanitarios de calidad y accesibles para todas las personas, sobre todo en aquellas personas vulnerables. Hablamos de las personas que no pueden contar con un servicio de salud digno, de las personas que viven en países muy pobres que realmente es muy difícil encontrar el acceso a la salud.
Entonces, el Banco Mundial también cuenta con diversos mecanismos que nos van a ayudar rápidamente a enfrentar problemas de salud pública. En este caso, como les digo mencionando, es acerca de lo que pasó hace 2 años, 3 años, que fue la pandemia del COVID-19. Entonces, en el año de 2020 a 2021, el Banco Mundial preparó una respuesta amplia y decisiva que fue lo más importante en su historia para enfrentar dicha pandemia, ya que el Banco Mundial alcanzó un financiamiento de más de 157 millones de dólares para 153 operaciones a nivel mundial en virtud de este enfoque que fue básicamente frenar o hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Y por último vamos a hablar acerca del Banco Mundial y de México. Pues el Banco Mundial, actualmente México y el Banco Mundial tienen vigentes 59 préstamos con organismos multilaterales, donde destaca una organización, bueno, un convenio del mismo Banco Mundial que es el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, que es lo que venía comentando a principios de este podcast. Entonces, pues básicamente México tiene un adeudo de 5.052 millones de dólares según los informes de la Secretaría de Hacienda. Entonces podemos concluir que el Banco Mundial actualmente tiene un gran impacto dentro de la formación de los desarrollos de los diferentes países. Hablamos que no solamente van a beneficiar a aquellos países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial, sino que también a los países que están pasando por un problema de salud, por un problema de financiamiento, a los cuales ellos pueden recurrir para un mejor desarrollo de la calidad, sobre todo dando un enfoque en las personas para mejorar sus servicios sociales. Además tenemos en cuenta que otro gran propósito del Banco Mundial que pocas organizaciones mundiales tienen presente es ir eliminando la pobreza poco a poco de una manera en lo que ellos pueden actuar con la financiación en materia de economía hacia los países. También el Banco Mundial es muy importante ya que puede llegarnos a, bueno, básicamente el enfoque de los países a tener un libre comercio, ya que puede mejorar con el mismo financiamiento, la logística, el desarrollo, la fabricación, la producción de los diferentes países, aprovechando sus recursos naturales que pueden exportar hacia el mundo. Y pues el Banco Mundial a través de la historia se ha ido cada vez más dando a conocer y solidificándose como una organización que tiene un impacto a nivel mundial y básicamente permite una economía más estable, no solamente economía, sino que una calidad de vida más estable de los diferentes países del mundo, dándonos como resultado una gran ayuda a la hora de pensar en financiamiento económico para la construcción de ciertas carreteras, de ciertos puertos que pueden aumentar la calidad, la calidad y pues básicamente el desarrollo de los diferentes países. Con eso terminamos el podcast del día de hoy acerca del Banco Mundial y la globalización, el impacto que tiene dentro del mundo. Mucho gusto haberles compartido esta información. Repito mi nombre, soy el alumno Jesús Daniel Marino Santos y espero que les haya gustado. Hasta luego.